¿Lo encontraron? Vale, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por la oportunidad de exponer tu palabra. Señor, ayúdanos, bendícenos en esta mañana, de manera, Dios, que tu palabra, Señor eterno, haga eco en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor eterno, para que podamos, Dios mío, aprender de ella y podamos también ponerla en práctica, Señor. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios, hermano, Dios diseñó su plan de salvación o de redención, hermano, para salvar a toda la humanidad. Para ello, hermanos, constituyó a un grupo de personas ahora que se llama la Iglesia del Señor, para que le dé continuidad a este plan de redención que Dios diseñó desde la fundación del mundo, ¿verdad? Creó a la Iglesia, hermanos, para que ella siguiera este trabajo. Como lo mencioné anteriormente, hermanos, la Iglesia tiene un compromiso con el mundo, hermanos, de llevarle el mensaje de salvación, de llevar, hermanos, esta palabra a todos los que están perdidos. ¿Por qué razón, hermanos? En primer lugar, hermanos, porque Dios ama a las naciones. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios ama a las naciones? Amén. Dios ama a las naciones. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del Señor. Ese es el plan de Dios de salvación para las naciones, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande, hermanos, y Él decidió hacer un trabajo muy importante para darnos la salvación, y delegó a la Iglesia este trabajo para darle continuidad a ese proceso de salvación a las naciones. Dios ama, dije, a las naciones. Pero el segundo punto, hermanos, ¿por qué, hermanos, esta situación? Hermanos, porque Dios, dice la palabra, no quiere que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es la situación. Entonces, dice el versículo que leímos, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, debemos de sentirnos muy alegres, porque nosotros ya estamos salvados por la misericordia y por el amor de nuestro Señor. Ya estamos salvados porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. El amor de Dios ha sido tan amplio, tan grande, y nos alcanzó a nosotros, hermanos, para salvarnos. Entonces, el Señor viene, hermanos, a buscar y a salvar. Pero Él en su trabajo, hermanos, en su trabajo evangelístico o misionero, como le pudiéramos llamar nosotros, hermanos, vio,
hermanos, a las multitudes, dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que el Señor vio, lo que Él, cuando Él, hermanos, se detuvo a considerar la condición del mundo, hermanos, Él eso pudo visualizar, hermanos, la situación de la gente. La situación de la gente, hermanos, que estaban en un caos terrible, la gente desamparada, dice la palabra, y dispersas. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice la palabra. Y esto al Señor lo hizo sentir algo, hermanos. Lo hizo sentir algo, hermanos, al visualizar aquella situación, hermanos, Jesús lo ve, hermanos, como una cosecha abundante, así lo ve Él. Lo ve, hermanos, como algo que había urgencia de recoger aquello, como una cosecha que estaba ahí como abandonada y a punto de ser recolectada, pero que no había quien la recolectara. Y usted sabe que la cosecha, al no recolectarla, se pierde, se pudre, se arruina, y bueno, no se puede hacer nada más si no se recolecta, para lo cual, hermanos, se necesita, hermanos, personal idóneo para hacer el trabajo de recolección de la cosecha. Y Jesús lo ve de esta manera, a pesar de que eran personas, y sentía él el mal que había aquellas personas, que los arrastraba hacia un castigo eterno, porque eran seres humanos. No se trataba de una simple cosecha que había que recolectarla y ponerla en un lugar seguro para que sirviera de alimentación. Él estaba viendo a las personas como una cosecha que estaba a punto de recolectar, porque si no se recolectaba se iba a perder, ¿verdad? Pero estaba en otro asunto, hermanos, que Jesús está también viendo la escasez. A pesar de la abundancia de la cosecha, estaba viendo Jesús la escasez de personal idóneo, la escasez de obreros para recolectar la cosecha. Y esto, hermanos, le mueve a Jesús a hacer una amonestación a los discípulos. Y Jesús les dice a ellos, allá encontramos estas frases en Mateo 9:36. En Mateo 9:37 y 38. Encontramos estas palabras, dice que, hermanos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, dice, la mies es mucha. Es grande la mies, que es la cosecha, ¿verdad? Mas los obreros, le dicen, son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y viene, oiga eso, le dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si, hermanos, si hay necesidad de obreros para recolectar la cosecha, entonces no es cierto que no hayan obreros, ¿verdad? Obreros hay, obreros habían, puesto que Jesús le está diciendo, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. Estaban los obreros, pero no estaban dispuestos a trabajar.
como en los tiempos de ahora, digamos. Ahora no es que no haya obreros, hoy hay obreros. Y cada uno de la iglesia, cada miembro de la iglesia es un obrero que Dios ha llamado para hacer el trabajo de recolección de la cosecha. La iglesia, hermanos, no ha sido llamada solo por jugar de culto ni para reuniones así, pasar el tiempo, sino para instruirse en esas reuniones, prepararse, capacitarse para hacer el trabajo de recolección de la cosecha. Usted viene al culto, está bien, eso es excelente, hay que venir al culto, hay que congregarse. Hay que ser fiel con todos los compromisos como que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Hay que ser fiel con esos compromisos, hermanos, porque cada uno de nosotros conocemos nuestros compromisos como miembros de una iglesia. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que tienen compromisos con la obra del Señor? Amén. Y dentro de esos compromisos entran los compromisos financieros. Que los ofrendas, que los diezmos, ¿por qué razón? Porque allá está la evidencia. Aquel grupo de personas trabajan, pero nosotros estamos enviando. Ofrendar es enviar. Estamos ofrendando para que ellos estén allá, trabajando. Y si nosotros nos hacemos del ojo macho, como dicen, se entiende este término, ¿no? Si nosotros nos hacemos del ojo macho, o los desentendidos, o los disimulados, entonces, ¿cómo vamos a sostener, cómo van a trabajar aquellos hombres allá? Aquellos hombres tendrían que volver a su país y trabajar de alguna manera en sus profesiones materiales y hacer otra cosa mientras el mundo se pierde allá. No habrían pastores en las iglesias que estén sosteniendo un ministerio pastoral, que estén allí, si no hay finanzas para sostener al pastor. La obra de Dios funciona de tal manera que la iglesia sostiene al pastor para que el pastor se encargue de la obra local. De esa misma manera, allá en aquel país, aquellos países lejanos, la iglesia misma se encarga de sostenerlos a ellos, hermanos, en todos sus rubros, los rubros de la vida. Ellos comen, ellos se enferman, ellos necesitan techo, necesitan vestirse, ellos necesitan alguna Coca-Cola de vez en cuando, ¿verdad? Necesitan algo, todo lo necesario para vivir en un lugar determinado. Pero en la iglesia somos cada uno de nosotros, todos nosotros, hermanos, que estamos comprometidos con la obra del Señor. Si nosotros, hermanos, nos hacemos los indiferentes, hermanos, y no cumplimos con nuestros deberes cristianos, hermanos, entonces la cosa no va a funcionar. Pero no va a funcionar para nosotros mismos, pero porque Dios la obra siempre la va a hacer funcionar. De alguna manera. Si yo no diezmo, la obra no se va a parar por eso. Porque si yo no diezmo, voy a hacer yo, los demás no van a hacer. Y con eso la obra se va a sostener, porque yo diezmo para que la obra de Dios, hermanos, se sostenga en todo el mundo y se sostenga localmente también, ¿verdad? Pero es parte de mi responsabilidad cristiana, es parte del quehacer de cada miembro de la iglesia, hermanos, de tener esa responsabilidad, hermanos, financiera, de servirle al Señor, porque de otra manera, hermanos, no estamos completos. Si nosotros solo ofrendamos para determinadas cosas y no pagamos un diezmo, estamos lejos de la realidad cristiana. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es integral.
o nada. Así es la vida cristiana, así funcionan las cosas. Entonces, hermanos, hay obreros. Pues sí, pero se hacen de ojo pacho. Entonces dice el Señor, les dice a sus discípulos, oren, pídanle al dueño de la mies, al dueño que envíe obreros a su mies. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos el deber de estar orando para que hayan obreros con disposición y disponibles para servirle al Señor en el área de la recolección de la cosecha que se está perdiendo. ¿Cuántas personas están yendo al infierno hoy, este día, hermanos? Este día. ¿Cuántas personas en todo el mundo se están yendo al infierno porque no se les llevó el Evangelio, ¿verdad? Porque no trabajamos para que ellos se salvaran. Pero Jesús, hermano, nos comisionó a todos. Todos aquellos que han dicho, yo quiero ser hijo de Dios, todos aquellos que Dios los ha tomado como hijos de Él, están con la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Es difícil encontrar amenes y escuchar amenes en esto, porque a veces no resulta agradable el mensaje, hermanos, como que un poco que golpea nuestra conciencia, ¿verdad? Pero eso es necesario decirlo, es necesario predicarlo. Ya que me dieron la oportunidad a mí, yo lo estoy haciendo. Pues la idea, hermanos, de que la iglesia recapacite y haga su trabajo. Porque al final de todo, nosotros mismos somos bendecidos. Dice entonces, hermano, que la escasez de obreros, hermano, durante el ministerio terrenal de Jesús, hermano, sigue siendo aún mayor que en aquellos tiempos. Hoy es mayor que en aquellos tiempos. Debido, hermanos, al desenfoque, hermanos, que algunos miembros de la iglesia, hermanos, se han formado en sus vidas, se han desenfocado. La iglesia, hermanos, ya no vela por los intereses del reino. La iglesia, hermano, ya no está velando por los intereses del reino. Hoy la iglesia está velando por sus intereses personales. Su enfoque está ahí, en los intereses personales, y lo que quiere, lo que desea, ahí trabaja en esa dirección. Y es muy limitado el grupo de personas que están interesadas en el reino del Señor. La iglesia, hermanos, ha adoptado actitudes negativas, hermanos, tales como estas, hermanos, una actitud pacífica, hermanos, tranquila. No hay sacrificio, no hay esfuerzo. A veces nos conformamos en ir y venir al culto a puras cachas. Porque hasta eso nos cuesta, ¿verdad? Estar en la iglesia. No procuramos que la gente se dé cuenta que somos cristianos, que nos ven venir con la Biblia, hermanos, tomada para el culto, para servir de inspiración a los demás. Que la gente se alegra cuando ve a un joven que viene para la iglesia, se admira a este joven, ¿verdad? En lugar de estar tirando piedras por otro lado, está en la iglesia, ¿verdad? Pero a veces hay cansancio. A veces hay tantas cosas que mejor nos llama el cuerpo a
un descanso, porque decimos tenemos derecho al descanso, y eso es cierto, tenemos derecho al descanso, pero todo, hermano, todo debe estar controlado por nosotros mismos. Hermano, nosotros debemos decidir qué tiempo vamos a dedicar para nuestra vida personal, qué tiempo vamos a dedicar para la obra del Señor, hermano, qué tiempo vamos a dedicar para la lectura de la palabra, qué tiempo vamos a dedicar para estar en la iglesia, pero que sea con frecuencia, no lo decida cada año ni cada mes, ¿verdad? Eso es una actitud, una actividad que hay que tenerla siempre, hermano, para que nosotros podamos dar ejemplo a la comunidad o al mundo, hermano, de que somos personas cristianas con compromisos con Dios. Que venimos a la iglesia no por una costumbre, sino venimos a la iglesia con un deseo ferviente de aprender de la palabra de Dios, con un deseo ferviente, hermano, de adorar al Señor, de alabar al Señor, de glorificar su nombre en unión con sus demás compañeros. Porque decimos que yo en mi casa lo hago. Sí, está bien que lo haga, es excelente, hágalo en su casa, pero hágalo en comunión con la iglesia, porque esto es beneficioso para nosotros mismos. Esa convivencia, hermanos, es beneficiosa. Aprendemos a ser amigos, porque yo siempre insisto en esto. La costumbre de nosotros es hacemos el culto y salimos corriendo y no nos entretenemos con nadie. Y no buscamos a nadie para hablarle. Y lo correcto, lo bueno es buscar a alguien y establecer amistad con ellos, hermano, y platicar con ellos, estar con ellos, hermanos, y qué bueno sería que comiéramos también con ellos, ¿verdad? Que saludable fuera esto, hermano, pero la iglesia, hermano, ha adoptado esa actitud, pero también una actitud negligente, una actitud descuidada. La iglesia, hermanos, está, hermano, descuidada y ya no le interesa la salvación de la gente. Vive la vida por vivirla y no le importa que la gente esté en serios problemas de perdición, ¿verdad? No tratamos de buscarla para invitarla a que reciba a Jesús como su Salvador personal. No, pues y que ya estamos salvos nosotros, decimos, ¿verdad? Yo ya soy salvo y hay que ver a aquel como hace, hay que se pierda o que se lo lleve quien no lo traje, ¿verdad? Para que vive, hay que haga lo que quiera hacer, y nosotros no estamos preocupados por esa gente. Esa es la actitud, hermanos, de hoy, de día, de la iglesia. La iglesia tiene que cambiar esa actitud y preocuparse por los perdidos. Póngase a pensar en el castigo que esta persona va a recibir después de la muerte. Y nosotros somos los llamados, hermanos, a rescatar a esa gente. Nosotros. No hay nadie más que pueda hacerlo. El gobierno no tiene nada de arte ni parte en esto. La Cruz Roja no sabe de esto. Es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Pero también, hermanos, hay una actitud conformista que la iglesia también ha adoptado ahora, hermanos. Bueno, todo está bien, todo está así, está bien como está. ¿Para qué queremos tanta gente en la iglesia? Los que estamos ahí estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Para qué más misioneros usted? ¿Cuánto habrán dicho hoy? Ven, ¿para qué? Más suficiente, tenemos mucho. Porque hay iglesias que solo un misionero tiene. Hay algunos que 2 o 3 misioneros. Y nosotros tenemos 19 misioneros. Y podría decir usted, ¿y por qué tanto? ¿Y tanto sacar pisto de la bolsa? Y no se dan cuenta que el pisto lo provee el Señor. Nosotros no tenemos pisto si Dios no nos regala pisto. Ay, que yo trabajo,
capacidades grandes para hacerme del dinero. No es cierto eso. No es cierto. Quien provee las cosas es mi Padre Celestial. Amén. Él provee todo. Y por Él estamos donde estamos y como estamos, ¿verdad? Entonces no de otra manera. Entonces, hermano, el conformismo está causando estragos en la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto conformista. Pensemos en más. Pensemos en que se llene todo esto, y si no cabe, rompemos esa pared y nos hacemos para allá. Pensemos en eso. Pensemos que vamos a traer más misioneros y que vamos, hermanos, que más palabra va a llegar a más gente perdida en el mundo. Pensemos en cosas grandes, no en cosas pequeñas, hermano. Y Jesús, hermano, sigue teniendo compasión por las naciones. ¿Por qué razón? Porque ahora, hermano, las multitudes son mayores que los tiempos de su ministerio terrenal. Hoy las multitudes son más grandes. Allá, recuerden, el tiempo de Jesús, hace un poco más de 2000 años, era la gente más reducida. Y Jesús vio a aquellas multitudes y tuvo compasión de ellas. Hoy en estos tiempos, 2000 años más tarde, hermanos, hay grandes cantidades de personas. La tierra se ha poblado tanto, hermanos, y toda esta gente son ralitos los cristianos convertidos al Señor. Son poquitas las personas salvadas, y las grandes cantidades son grandes, hermanos, que necesitan el mensaje de salvación. Es urgente, hermanos, que la iglesia tome el rol que le corresponde con mucha responsabilidad. Repito, es urgente que la iglesia tome el rol que le corresponde con mucha responsabilidad. Ya, hermano, es tiempo que nos levantemos y pongamos atención a las palabras de Jesús. Allá en Mateo 28, hermanos, del 18 al 20, hermanos, leemos algo, hermanos, que deberíamos ponerle mucha atención. Y dice ahí, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, cuando Jesús estaba estaba recién resucitado, recién se había levantado de la tumba, buscó a sus discípulos y él les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. No solo en el plan del pino, no, a todas las naciones. A todas las naciones. Vayan. Y no, esto no es opcional. Esta es una orden del Señor. Esta es una orden del Señor. Sin cuestionamientos. Una orden vertical, hermano, que tiene que atenderse por toda la iglesia del Señor, por todos aquellos que han sido salvados. No crea, hermano, que ser salvo es cuestión así solo de ser salvo ya. Y vivo como tranquila. No, la salvación implica un compromiso grande. Si usted es salvado, si usted es salvo, sepa que usted tiene un compromiso grande con el mundo. Yo no sé cómo vamos a salir si no hacemos el trabajo al final de todo. Porque si no pasa nada, entonces no hagamos nada.
Si no pasa nada, entonces mejor durmamos, echemos el jugo, veamos la revista, veamos el celular, veamos lo que sea, pero si no pasa nada. Bueno, yo creo, hermanos, que ya esta responsabilidad tiene algo por ahí. Porque se está, hermanos, quebrantando una orden muy seria que dijo el Señor. Por eso, si a mí se me dio esa autoridad en el cielo y en la tierra, entonces ustedes vayan y hagan discípulos, dice él, al Pan del Pino. Como dice hermano, a todas las naciones. Pero eso no quita que no vamos a trabajar en el Plan del Pino. No, claro que sí. Claro que vamos a trabajar en el Plan del Pino. Para lograr conquistar a todas las colonias del Plan del Pino, la iglesia tiene que trabajar. Pero no solo es el Plan del Pino, es todo nuestro país. Pero no solo nuestro país, es todo el mundo, todas las naciones. Vayan, dice, a todas las naciones. Y oiga eso que le dice él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Es que no se puede bautizar a una persona si no ha tenido un proceso de ¿cómo se llama la palabra? De discipulado. No se puede bautizar a una persona. Si antes no ha tenido un proceso de discipulado, no puede bautizarse una persona, porque en el discipulado las personas aprenden y aprenden sus compromisos con la obra del Señor. Ahí se les enseña, en el discipulado. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándole. La iglesia tiene que ser un grupo de personas maestras. Miren qué interesante es estar en un proceso de aprendizaje. Porque no podemos ser maestros si no aprendemos. Tenemos que ser maestros y aquí el Señor manda a enseñar. Usted es un maestro. O cuando menos debe ser un maestro, si es que ha sido salvado. Si no, piense, recapacite, y si no ha sido salvado, entregue su vida al Señor. Diga al Señor, quiero que me des la salvación. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Es un buen momento para hacerlo. Si usted no entiende o usted siente que no ha sido salvado, hermano, arrepiéntase de su pecado. Y vuélvase al Señor, entregue su corazón al Señor. El que aceptar a Cristo no es solo levantar la mano y ya, dejarlo va. Ya acepta a Cristo y lo anotamos en el libro como miembro. No puede ser así. Y así que levantó la mano, déle seguimiento, discipulándolo, enseñándole. No puede ser así. Entonces no estamos haciendo nada. Si solo le estamos diciendo allá que es un sábado y pues levanta la mano y acepta a Cristo y lo dejó así, no estamos haciendo nada. Estamos tirando semillas sin ningún propósito. El propósito del sembrador es tirar la semilla y recoger cosecha. El propósito de la iglesia es crecer. Pero trabajando de esa manera no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr haciendo el trabajo completo. El trabajo completo, hermano. Dice la palabra de Dios que Cristo el Señor se compromete a estar con cada uno de nosotros en este trabajo. Cuando Él le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y
le dice él: aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que nosotros no andemos con la presencia del Señor? Ay, que el Señor anda con nosotros. Ya le digo, no, pues sí, pero veamos si eso es cierto. Veamos si es cierto. El que si estamos haciendo el trabajo, sí es cierto. Porque Él le dice estas palabras a los discípulos en base al mandato que les estaba dando. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, hermano. Tenemos, hermanos, que hacer con amor y valor el evangelismo. Hermanos, tenemos que hacerlo con amor y valor. Es urgente. El evangelismo es urgente hacerlo. No, hermano, no diga no puedo, no se puede, o no quiero, no tengo ganas. No. Es que esta cosa no es si tenemos ganas. Esto no es si me gusta. Es algo que hay que hacerlo porque el soberano lo ha dicho. El que manda todo en todo, Él lo ha dicho. Si le hacemos caso a un gobierno terrenal, porque no al gobierno celestial. Si Él ha dicho eso, hermanos, hagamos el trabajo, urge. Fíjate que evangelizo es la palabra griega para evangelismo. Hermano, esto significa, hermanos, traigo buenas noticias. Traigo buenas noticias. Entonces, hermano, evangelizamos cuando le llevamos a la gente, hermanos, las buenas noticias de que, hermanos, Jesús o Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios y que Él les salvará de sus pecados y le dará vida eterna. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio. Llevarle a la gente las buenas noticias de que Jesús, el Hijo de Dios, les salvará y le dará la vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ese es evangelizar. Entonces, hermanos, vamos a decir algo. Evangelizar, hermano, consta de tres formas, digamos, o de tres fases, más bien dicho. Evangelizar, una de ellas, hermanos, evangelizar, que es, hermanos, presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es evangelizar. Presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, la otra fase es discipular. Discipular es la otra fase. No se puede, hermanos, hacer una cosa sin la otra. No se puede, no da resultado, no sirve así. Entonces hay que discipular. ¿Qué es discipular? Hermanos, es darle, hermanos, o más bien dicho, servirle de maestro al recién convertido, al que ha dicho yo recibo a Jesús como mi Salvador. Ese no puede quedarse así, porque si no se va a la iglesia y ya vive a su manera, no aprendió nada y él sigue siendo alguien que ni siquiera es miembro de la iglesia. No puede ser miembro porque todo el miembro está inscrito y está registrado como miembro y cumple con sus requisitos de miembro. De lo contrario, no puede ser miembro de la iglesia. No se puede. Entonces esta persona, hermano, tiene que servirle a alguien de maestro, porque eso es discipular. Servir a alguien de maestro, hermano, para que aprenda él todos los compromisos, como lo dije anteriormente, los compromisos de cristiano, los compromisos de creyente en Cristo Jesús. Tiene que aprenderlos, tiene que saber cuáles son.
para que haga de acuerdo a lo que se le ha enseñado. Entonces, pero también hay otra fase, hermanos, que se llama consolidar. ¿Qué significa consolidar? Es darle, hermanos, al recién convertido firmeza. Es darle firmeza al recién convertido, enseñarle a que sea firme, ¿no? Que no sea toda guarote, todo tembelé que comanda el pastor ahora, ¿no? Cristiano que anda así como ando yo en la vida espiritual, ¿verdad? Necesita, hermanos, este creyente, hermanos, tener esa consolidación. Y ese trabajo de, hermanos, de evangelizar, discipular, consolidar, no puede ser completo sin las tres fases. Nosotros no podemos ir a hablar de Cristo y allá tantos recibieron a Jesús y nos dejamos ahí. Hay que enseñarle a congregarse. Hay que enseñarle a ser fiel, hermanos, en su iglesia, y que sea un cristiano de peso, ¿verdad? Un cristiano de verdad, cristiano. Fíjense que bíblicamente, hermanos, existen tres métodos básicos para el evangelismo, que son, hermanos, la predicación, son la enseñanza y el testimonio. Dije predicación, enseñanza y testimonio. En la predicación proclamamos el evangelio a la gente y le hacemos un llamado para que deje sus pecados y acepte al Salvador. Eso es lo que hacemos en la predicación, ¿verdad? Predicamos, proclamamos el evangelio y le hacemos un llamado a la gente para que acepte a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Pero en la enseñanza, hermanos, explicamos a la gente las verdades del evangelio y les ayudamos, hermanos, a aplicarlas a su vida. Eso hacemos en la enseñanza, ¿verdad? Pero también, hermanos, dijimos en el testimonio. El testimonio, hermanos, le decimos a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero esto tiene que ser evidente, porque no vamos a decirle a la gente que Jesús es poderoso. Eso es cierto, no es falso que Jesús es poderoso, pero decirle a la gente que Él es poderoso para transformar nuestra vida y todavía nosotros no hemos sido transformados. ¿Cómo le decimos a la gente que Dios, Jesús transforma vida y nosotros somos todavía mal hablados? Todavía somos caprichosos, provocones, somos irresponsables. ¿Y cómo podemos decirle a la gente que Jesús tiene poder para cambiarnos y seguimos siendo irresponsables en nuestro compromiso? Cuando hay algo que tenemos que enseñarle a la gente y testificar que el Señor ha hecho cambios en nuestra vida. Si usted era tacaño antes, hoy ya no es tacaño. Y le dice a la gente, mire, pues no hay que ser tacaño, hay que ser generoso. Hay que ser generoso, hay que dar. Porque Dios ama al dador alegre, pero dígalo de verdad, con evidencia en su vida. Con evidencia, que aquello sea evidente, que el cristiano nuevo pueda darse cuenta que verdaderamente el Señor es poderoso para transformar vida y que hoy ya no somos los bravucones, ni los envidiosos, ni los irresponsables. Todo lo que sea negativo, hoy ya no lo es, lo era antes, pero hoy que recibió a Jesús, usted tuvo un cambio grande en su vida.
Eso es lo que va a testificar usted. ¿Cómo le va a hablar a Cristo? Usted mira, y soy gran tacaño, ¿no? No, bueno, para dar para la obra de Dios. No, así no se puede. Así es negativo. Es negativo, está hablando mentiras. Concluimos diciendo, hermanos, que tenemos un compromiso muy grande con el mundo. Propongámonos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor. Pongamos a la orden de Dios, hermanos, nuestra fuerza física, nuestros talentos y también nuestras finanzas. Pongámonos a la orden de Dios todas esas cosas, porque Él es el dueño de todo. Amén. Oh Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, oh Dios mío, llegando hasta este día con mucha satisfacción, Dios mío, con deseos también de seguir adelante, seguir haciendo, oh Dios, lo que no hemos hecho todavía, Señor, que tú nos des la sabiduría, la fortaleza, Señor, el deseo de hacer las cosas que nos faltan. Padre, bendice a tu pueblo, a la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Yo quisiera que cantáramos un cántico. Cantemos, y que yo tengo tiempo de cantar aquí. Sí. Yo me van a dar el privilegio a ustedes de cantar aquí. Voy a dar un cántico que dice: Cristo está buscando obreros. ¿Cuántos no pueden? Todo uno no puede. Nadie más no puede. Nadie más no puede. Cristo está buscando obreros. Yo creo que aquí no puede. A Cristela sí, ya tiene un rato de estar en la iglesia, ya creo que no puede. Ya puede varios cánticos que no se cantan aquí, pero no puede. Bueno, dice: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo hoy? Yo quiero ser fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? A Él